Buenas, mi nombre es Paola, soy pastora de la iglesia Adonai de Lleida. Hola, mi nombre es Jorge, soy el pastor de la iglesia Adonai de Lleida. Bueno, hemos sido llamados por el Señor en un ministerio que es para la restauración de la familia. Y claro, cuando uno trata el tema de la restauración de la familia, principalmente se empieza es por el matrimonio. Entonces queremos explicar un poquito pues la historia de nuestro matrimonio. Bueno, nos conocimos en una iglesia, yo estaba recién convertida y bueno, empecé a orar por él desde que su madre dijo que orasen por todos, por sus hijos que venían desde Brasil. Y yo pues al verla a mi suegra tan joven, pues yo me imaginé que era un niño pequeñito y tal, y yo empecé a orar por él. Cuando a los 8 días que mi suegra dio gracias porque ya llegaron sus hijos, cuando yo lo veo y digo, wow, ese hijo está muy bien. Está bueno. Y me enamoré desde que lo vi. Se me metió por los ojos al corazón. Y bueno, a partir de ahí, yo después viajé a Colombia y ya cuando volví, le pedí al Señor que me revelara si Él iba a ser para mí, porque me gustaba mucho y tal. Y bueno, fue confirmado por el Señor y a partir de ahí ya empezamos a ser novios. Bueno, para resumir un poquito, ¿quieres seguir ahí? No, yo cuando la primera vez que la vi a ella fue también un jueves que se hacía culto de oración, era, ¿no? Culto de oración. Y me acuerdo que era justo ella fue con una camiseta, una polera de Colombia. Y yo veo esa camiseta amarilla, el rojo y el azul. Y digo yo, y ese pelo oscuro. Y yo digo, ¡bah! Está buena esa pelada, ¿no? Entonces, claro, fue la única vez que la vi. De ahí ya ella fue cuando tú fuiste a Colombia. Y ya cuando ya volviste fue que ya me vino y saltó directo a la yugular. Tras de mí ya fue directamente, digamos, a por mí. Peor, estaba en un momento yo muy triste, fue cuando el primer esguince de tobillo, ¿te acuerdas? Y sí. Entonces no podía ni caminar, entonces ella pues ya me ayudó y fue de mucho apoyo. Y ya pues comenzamos, que un día en un retiro le dije pues si quería hacer mi corteja, así lo decimos en Bolivia. Se lo dije y yo muy contento así, pues aceptó. Y ahí fue una confirmación del Señor, porque fue algo de que yo le pedí señal al Señor, si era su voluntad de que Él y yo estuviéramos juntos, de que si Él iba a ser mi esposo, pues que me lo confirmara en ese retiro. Y así fue. Pasaron muchas cosas, de ahí nos casamos, pero claro, yo estaba recién convertida, yo traía mi carácter no había sido formado, yo tenía un carácter muy malo, un carácter muy prepotente, muy orgulloso, saltaba por cualquier cosita, discutía mucho, gritaba mucho, y gracias a Dios que Él tiene tanta paciencia y me ayudó mucho en la corrección de mi carácter. Muchas veces yo discutía y era como si estuviera hablando con una pared, porque él todo el tiempo estaba en silencio, estaba callado, y eso me ayudó mucho porque un día me di cuenta, dije, yo parezco loca discutiendo yo sola, porque él no me decía nada. Eso sí, cuando yo ya me calmaba, me corregía, y aunque yo seguía discutiendo porque siempre quería tener la razón, que era otro fallo que yo tenía, y en la medida en que fuimos avanzando, el Señor me fue puliendo mucho mi carácter. Mi esposo me ayudó muchísimo a corregir ese mal carácter. Yo tenía mucho resentimiento, mucha amargura en mi corazón, y en la búsqueda de Dios, en el orar, el ayunar, el buscar ese tiempo con Dios, y también las correcciones que Él me hacía, unas correcciones con amor, pues me ayudaron muchísimo. También hubo un tiempo donde yo siempre quería levantar ese altar de adoración en mi casa. Él trabajaba muchísimo. Sí, bueno, sobre todo más que nada a la hora de las correcciones y todo eso. Tengan en cuenta que yo cuando nos casamos, que cuando tenía 21 años, ¿no? Sí.
Yo tenía 21 añitos, recién casado ya, pero claro, el problema era que ella discutía conmigo. A mí no me gustaba discutir mucho, entonces me callaba, pero al final intentaba más que dar vueltas en sí en el problema, sino buscar la solución, porque a veces damos mucha redundancia en el problema y queremos tener la razón. Sin embargo, lo importante es ir y buscar la solución. Entonces yo, en ese sentido, digamos, a pesar de que yo también tenía muchísimas cosas para cambiar, era muy desordenado, donde llegaba dejaba la camiseta, a ver, no crean que yo era un pan de Dios, o sea, sino que yo donde llegaba tiraba un zapato por allá, era desordenado, hasta no sabía, mezclaba las camisetas, las enrollaba y las tiraba así, me daba absolutamente igual. O sea, yo, como ella decía, yo trabajaba mucho, entonces también a veces yo llegaba de trabajar pues aburrido, agobiado, cansado, sentía que solamente trabajaba, entonces claro, yo llegaba a veces hasta predispuesto a discutir, digamos, ¿no? Y entonces fue cuando realmente ya los dos tuvimos que dar un paso adelante, digamos, y decir, a ver, esto no, si seguimos por este mismo camino, pues lo único que vamos a lograr es destruirnos y hacernos daño. Y ya teníamos pues ya dos niños, dos muchachotes bellos, que entonces también hay que ser muy, muy consciente de eso, de saber que sí, ella tiene muchas cosas para cambiar, pero también yo tenía muchas cosas para cambiar. Entonces tenemos que ser muy sinceros con nuestro propio pecado y entonces intentar cambiar las cosas, primeramente nosotros, y después ya ellas cambiarán, y al revés. O sea, no podemos pretender que ella cambie primero, y luego yo ya veré si cambio. No, así no son las cosas. Eso es una receta al fracaso matrimonial totalmente. Hay que poner siempre los dos de su parte. Los dos tienen que cambiar cosas tanto personales como en matrimonio, porque ella durante toda su vida pues pasó ciertas circunstancias en su vida. Yo durante toda mi vida pasé circunstancias también, tanto buenas como malas, pero normalmente siempre nos quedamos con las malas. Entonces cuando las dos personas se unen, pues trae su maldad y su maldad, se unen en una misma casa, bajo un mismo techo, y entonces lo único que pasa es que explota en sí el rechazo, las malas actitudes, las malas palabras, las malas miradas, porque a veces uno no hace falta ni decir algo malo, sino que ya con la cara nomás así que te ponen así medio seria, ¿no es? Y nosotros dos que somos bastante expresivos, entonces ya sabemos que el fallo va por ahí, ¿no? Sí. Una de las cosas que nos ha ayudado mucho es pedirnos perdón mutuamente. Sí. Porque claro, a veces no siempre uno tiene días bonitos. Hay días que son malos, pesados, sobre todo en el trabajo o en la calle, ¿no? Entonces, una de las cosas que más nos ha ayudado es pedirnos perdón mutuamente, que él me pida perdón, yo le pido perdón, entablar esa comunicación nos ha ayudado muchísimo en el matrimonio. También el levantar el altar de adoración en casa, eso ha sido clave para nosotros. Y así fue, el Señor mismo fue formando nuestro hogar, fue corrigiéndonos también en medio del devocional, nos corregía mucho el Señor, y notamos que el hecho de levantar ese altar de adoración en casa con los niños y nosotros, hacerlo juntos, eso ha sido algo clave en nuestro matrimonio, porque nos ha unido y como dice la palabra, que que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y luego el devocional, que al principio duraba 15 minutos porque él tenía que ir corriendo al trabajo o algo, ese devocional luego se fue ensanchando más, a tal punto que hacemos un culto en casa en la mañana. Claro, está dependiendo del tiempo que tengamos, pero ahora cada vez es más amplio el tiempo devocional. Lo importante es eso, que tanto personalmente como familiarmente, o sea, en el núcleo familiar tiene que haber sí o sí esa comunión con Dios, digamos, siempre tiene que haber ese devocional, al menos personal, es innegociable.
Eso tiene que haber siempre un tiempo quieto con Dios, un tiempo de oración, un tiempo de adoración, un tiempo de lectura de la palabra diario. Tiene que ser sí o sí, es el mínimo de los mínimos. Y después, evidentemente, si tú quieres que tu casa pues sea un altar, entonces pues tienes que invertir tiempo, digamos, ¿no? Y a veces cuesta, sabemos que cuesta porque sabemos que muchos trabajan, sabemos que los niños tienen deberes, sabemos que hay que hacer la comida, sabemos que hay que lavar los platos, sabemos que hay que lavar la ropa, que hay que tender, barrer, fregar, hay muchas cosas para hacer, pero nada de esas cosas es más importante que pasar un tiempo en familia. Nada puede ser más importante que eso. Eso no significa que no discutamos, que no haya momentos donde yo no esté de acuerdo con cosas con ella. Sí, hay momentos que para todo, pero sobre todo tiene que reinar la paz, el amor. El amor siempre tiene que estar. O sea, tener en cuenta que ella me ama. A veces uno se olvida que nuestras esposas nos aman. Y ustedes las mujeres tienen que tener en cuenta que nosotros las amamos. Y por mucho que pensemos que esas cosas no son importantes realmente, a veces eso es lo más importante. Nos olvidamos que esa persona es la que hemos decidido amar, y eso es lo que primero olvidamos, y lo único que queremos es llevarnos la razón, que ella se sienta mal, y la verdad que hacer sentir mal a tu esposa o querer tener la razón siempre no siempre te va a llevar a la felicidad. Y si lo que tú quieres hacer es llevar a tu hogar a la felicidad, pues a veces tienes que decir, vale, perdón, me equivoqué, fue mi culpa. Y si tú dices, bueno, no es mi culpa, pero este camino de seguir discutiendo por quién tiene la razón no me va a llevar a ningún sitio, pues entonces tengo que cambiar esto y buscar realmente de Dios, que es lo único que se puede hacer. Sí, una cosa clave que también la hemos practicado hace unos años para acá es el hacer cenas de bendición. Nosotros le llamamos cenas de bendición, pero esto se celebraba en el antiguo Olam del Señor, donde nos sentamos en la mesa, ¿vale? Nos bendecimos los unos a los otros. Una de las cosas que más nos ha ayudado también en los últimos años es que hacemos la cena de bendición, que le llamamos nosotros. Antiguamente se celebraba en la antigua cultura Olam, se celebraba la familia se reunía alrededor de la mesa antes del Shabbat y se bendecían los unos a los otros. Bien, pues nosotros empezamos a hacerlo, empezamos a bendecirnos, tanto yo bendigo a mi esposo, bendigo a mis hijos y declaro palabra profética sobre sus vidas, declaro bendición, declaro seguridad, firmeza sobre ellos. Y la verdad que nos demos cuenta de que esos tiempos han sido de mucha bendición porque han sanado mucho nuestro corazón. Para los niños ha sido muy, muy bueno. Es un tiempo donde el Señor nos ministra mucho y yo los animo a que lo hagan también porque de verdad que vemos cómo Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados, las familias en sí están muy acostumbradas solamente a decirse en lo negativo el uno al otro. A tirar ácido al corazón, mientras que cuando uno derrama palabras de bendición, derrama agradecimiento, es echarle nutrientes al corazón, ¿sí? Entonces es muy bueno decirles palabras bonitas, no solamente de boca para afuera, sino realmente expresar lo que sientes en tu corazón hacia tu esposo o hacia los niños. ¿Por qué? Porque eso trae firmeza y seguridad dentro del hogar. Muchas personas toda la vida solamente han recibido palabras de deshonra, palabras de rechazo, críticas, pero cuando nos bendecimos los unos a los otros, estamos recibiendo bendición y se cortan esas palabras de maldición. Lo importante es que, como ponían en el libro ese de los 5 lenguajes del amor, lo importante, cuando leí ese libro me acuerdo que habíamos pasado un tiempo que parábamos mucho discutiendo. Y me acuerdo que me lo leí y entonces entendí cuando daba el ejemplo de que el matrimonio es como una rosa, que la rosa hay que cuidarla, hay que echarle agüita, hay que echarle sus nutrientes, hay que trabajar con ella para que siga estando bella y hermosa. Entonces te hacía la similitud con el matrimonio. Si tú quieres que tu matrimonio sea hermoso, guapo, firme y resistente, pues entonces tienes que trabajar en él, tienes que invertir tiempo, tienes que yo qué sé, si tienes que apartar días o lo que sea
pues lo aparta. Si tienes que hacer 10 cenas de bendición, pues las haces las 10 cenas de bendición. O si tienes que simplemente dejar a tus hijos con un amigo, lo que sea, irte a cenar con tu esposa o ir a un sitio especial donde que cada pareja tiene, pues entonces lo hace. O sea, tienes que invertir. No pretendas que si tú tienes una rosa, no pretendas que el aire la llene. Sí, necesita aire, oxígeno, pero necesita muchas cosas, necesita cuidado. Y si a veces nosotros no cuidamos el matrimonio es algo que se debe cuidar. Y, por ejemplo, muchas mujeres dicen, no, es que mi marido no me quiere porque nunca me dice nada bonito, nunca me dice qué guapa estoy, nunca me dice nada bueno, pero sí lo recibo de fuera de otras personas, ¿no? Pero si tú dejas de decirle algo bonito a tu esposo, posiblemente esa llama del amor se vaya apagando. ¿Sí? Hay hombres o hay mujeres también que son muy secos, que no expresan lo que sienten en su corazón. No quiere decir que no lo sientan, ¿eh? Hay personas que no son expresivos, pero hay que enseñarles también a ser expresivos, ¿sí? Entonces, si yo quiero que mi esposo sea cariñoso conmigo, yo misma tengo que ser cariñosa con él, decirle palabras de honra, de valor, de aprecio, mimarlo, consentirlo, ¿sí? Y un día voy a recibir todo eso, que yo lo he recibido ya porque me siento muy amada. Sí, siempre he dicho que mi esposo es el regalo de Dios para mi vida, al igual que mis hijos. Ellos son regalos de Dios para mi vida y lo siguen siendo. Son un regalo que Dios me ha dado, que no me lo merezco, porque de verdad que soy muy bendecida al tenerlos a ellos, al tenerlo a él como mi esposo, al Señor ponerlo en mi vida para que fuese el compañero de mi vida, mi pastor, mi esposo, doble autoridad y doblemente feliz. Y nada, más o menos esto es un pequeño resumen de cómo se puede mantener un matrimonio, pero siempre el matrimonio, siempre tiene que estar Jesús en medio. Es lo único de ese cordón de 3 dobleces que nada lo puede romper. Es la única, como se dice, lo único que no puede fallar es eso, que Jesús esté en medio del matrimonio. Porque si Jesús no está en tu matrimonio, entonces es más frágil. Pero cuando Jesús está en medio, dice la palabra que ese cordón de 3 dobleces no se rompe. Entonces es fácil, busca a Jesús que esté en tu matrimonio y todo te irá bien, ¿vale? Amén. Así que nada, pues saludos a todos.